Silicon Valley Bank, la mayor catástrofe bancaria desde el año 2008. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Realpolitik Room y tal como anticipábamos en la presentación del programa, vamos a hablar sobre la caída del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y las consecuencias que pueda traer. Y para ello estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien y encantado nuevamente de estar aquí en el canal, analizando precisamente lo que tiene todos los visos de ser una enorme crisis financiera. Es verdad, Eduardo, y si te parece, para comenzar, vamos a contrastar un par de titulares, ¿no? De la prensa, por ejemplo, iniciamos con el diario El País que dice: caída de Silicon Valley Bank, lo peor ya pasó, pero las startups latinoamericanas afrontan una carrera de obstáculos. Y para contrastar esta información que leíamos recién del diario El País, te propongo ir a otra publicación, Eduardo, a ti y a la audiencia, por ejemplo, esta de el Investors Chronicle, que titula: La onda expansiva del SVB, es decir, del Silicon Valley Bank, tendrá impactos a largo plazo para el sector tecnológico. Aparentemente, la cosa no es tan sencilla, tan fácil, y la parte grave no pasó del todo como en algunos medios intentan venderlo, Eduardo. Cuando saltó la noticia de la quiebra del banco norteamericano, inmediatamente se apresuraron a decir que, bueno, que no era tan grave, que se podrían devolver hasta las cantidades inferiores a $250.000 de los inversores. Y a partir del resto, pues que, bueno, que cuando se vendieran los activos del banco se podría cubrir una parte de las cantidades superiores a la indicada, ¿no? La realidad es de que el fondo el fondo banquero que debería cubrir las espaldas de los inversores en estas quiebras difícilmente puede hacerlo en un solo banco cuando ya se ha producido la quiebra en cadena de más bancos norteamericanos y ahora se ha extendido ya claramente a Europa. Primero fue una filial del Silicon Valley en Reino Unido y ahora ha sido nada menos y nada más que la crisis que está asolando a uno de los grandes bancos europeos como es el Credit Suisse, que está en una situación, se está debatiéndose en agonía en este momento, en el momento que estamos comentando la situación general. Así que la extensión de lo que se decía que iba a ser poca cosa, en realidad es una crisis muy importante que está afectando al sistema financiero internacional y que va a tener gravísimas repercusiones a todos los niveles. Eduardo, justamente hablabas del Credit Suisse, ¿no? Y vamos a compartir precisamente esta noticia que sale publicada en este medio, precisamente, ¿no? Que es el diario de España, El Mundo, ¿no? Y precisamente ahí está el titular, ¿no? El desplome de Credit Suisse en bolsa hunde a los bancos españoles en pleno pánico financiero por el SVB. La cotización del banco suizo se interrumpió a última hora de la mañana y dice que los temores de contagio financiero tras el colapso del Silicon Valley Bank en Estados Unidos se han trasladado a Europa y las alarmas se han activado en torno a la situación de Credit Suisse. Las acciones de la entidad se desploman más de un 20% en la bolsa de Zúrich este miércoles y las dudas sobre su viabilidad han trasladado el pánico al sector bancario europeo, que acumula una nueva jornada negra en bolsa. La cosa por momentos se va complicando, Eduardo. Evidentemente se va complicando y hay un tema que están obviando todos los medios de comunicación, pero que tiene una gravedad extraordinaria.
Ya digo que los medios de comunicación están obviando estas repercusiones. Credit Suisse es, como otros bancos europeos, es el poseedor de grandes fondos de pensiones con los cuales invierten, desgraciadamente muchas veces, en capital riesgo, es decir, en activos financieros de alta rentabilidad, si sale bien, pero con escaso control realmente de lo que puede suceder. Credit Suisse tiene en manos fondos de pensiones muy importantes de varios países europeos, así como, por ejemplo, ha salido, la noticia fue del lunes, si no recuerdo mal, uno de los mayores fondos de pensiones sueco, que se decía de él, que era un modelo de perfección financiera y de estabilidad financiera, aseguraba ya que había perdido 1.100 millones de euros el lunes por efecto de la crisis de los bancos norteamericanos. El mayor fondo de pensiones del mundo, que es un fondo noruego, lo llaman el Fondo del Petróleo de Noruega, en este momento también ha reconocido su exposición, pero cantidades más pequeñas, en torno a 600, 700 millones de euros, sobre los bancos estadounidenses que han quebrado. El problema es que Credit Suisse tiene acciones y fondos de pensiones que una quiebra de este banco podría implicar que estos fondos de pensiones se puedan llegar a volatilizar. Y esto es una noticia terrible para los jubilados europeos que puedan tener activos en este banco, ¿no? Así que, y además sabiendo que este banco, por la importancia que tiene, puede arrastrar a otros. Ahora venía analizando los balances y tiene una exposición de importancia también respecto al Deutsche Bank, que también tiene inversiones en el Deutsche Bank y a la inversa, ¿no? Así que una crisis con este banco arrastraría a otros grandes bancos también a una situación financiera delicada, ¿no? Y lo cual tiene implicaciones directas, evidentemente, en los fondos de pensiones europeos. Voy a aprovechar que has mencionado, Eduardo, precisamente esa noticia, ¿no? Que tiene que ver con Suecia. Aquí tenemos precisamente la información en este medio sueco, precisamente, ¿no? Allí se puede leer en el titular, ¿no? Vamos a traducirlo al español. Dice, Alecta corre el riesgo de un nuevo golpe de $1.000 millones. También ha invertido en el criptobanco colapsado y detalla la información que la compañía de pensiones sueca Alecta espera perder alrededor de 12.000 millones de coronas como resultado de las inversiones en los bancos de nicho estadounidenses que colapsaron Silicon Valley Bank y Signature Bank. Ahora la Autoridad de Supervisión Financiera exige respuestas de las compañías suecas de seguros y pensiones laborales sobre la exposición a los bancos estadounidenses de riesgo. Dice Alecta, que gestiona las pensiones de empleo en Suecia, corre el riesgo de sufrir un golpe multimillonario tras la quiebra de estos dos bancos de Estados Unidos, pero la cosa no se detiene allí. Esto está siendo como un tsunami, ¿no? Más que un efecto dominó. Eduardo, ¿cómo lo ves tú? Esto es la repetición de la crisis de Lehman Brothers de hace ya unos cuantos años, del 2008. Estamos frente a una situación en cierta forma parecida, pero con una mayor gravedad, porque entonces fue una crisis hipotecaria y ahora es una crisis financiera que tiene alguna similitud, pero tiene grandes diferencias entre una y otra. Lo que estamos viendo es también gran consecuencia de la irresponsabilidad de la FED, de los fondos financieros de Estados Unidos, que al subir los tipos de interés para controlar la inflación, lo que han hecho es acabar matando literalmente la economía financiera y provocando indirectamente la crisis de los bancos norteamericanos, que han arrastrado y arrastrarán a los grandes bancos europeos, ¿no? Y, por otra parte, la actuación irracional de los fondos de los bancos centrales europeos, que han seguido
a pie juntillas lo que indicaban el Banco Central estadounidense, subiendo los tipos de interés como único recurso. No conocen otro. Su único recurso para controlar la inflación es hundir la economía, y eso es lo que están consiguiendo. Y el resultado es, por otra parte, que ni consiguen remontar la economía, ni consiguen limitar la inflación. Así que tenemos un escenario que ya podemos adelantar. Vamos camino a una deflación, es decir, un aumento de la inflación con un crecimiento cero o menos o negativo, ¿no? Que eso es también lo que se percibe en el horizonte, ¿no? Es uno de los peores pesadillas para cualquier economista, ¿no? A nivel de análisis financiero. La deflación es una de las peores pesadillas que se pueden dar en este mundo de las finanzas. Eduardo, más noticias que se van conociendo por esta hora, ¿no? Por estas horas, porque, claro, con todo lo que está pasando, todo es muy dinámico, ¿no? Y las cosas incluso pueden ir a peor, no sé si a mejor, pero tenemos más titulares. Por ejemplo, aquí el diario El Mundo dice: la crisis del SVB alcanza a las hipotecas. El Euribor retrocede ante la presión al Banco Central Europeo para que no suba tipos. Y dice que pese a no ser una crisis sistémica, el colapso del Silicon Valley Bank podría terminar llegando a los cientos de miles de ciudadanos que tienen una hipoteca variable referenciada al Euribor. El índice a 12 meses sumó este martes la tercera caída consecutiva de su tasa diaria, 0,34 puntos básicos, un descenso que no se había registrado antes y que dejó la media mensual de marzo en 3,84%. El retroceso se ha convertido en el reflejo más directo de las expectativas que los mercados tienen sobre la hoja de ruta del Banco Central Europeo con su lucha contra la inflación. Es decir, el impacto no solo está siendo, digamos, a nivel local en Estados Unidos, está impactando a nivel internacional y no solo a las tecnológicas, Eduardo. Sí, evidentemente, ya sabemos que iba a tener repercusión sobre el tema de las hipotecas. La locura que estaba introduciendo el Banco Central Europeo, la señora Cristina Lagarde no sabe cómo controlar el tema de la inflación. Es un tema complejo, pero claro, que implica un control sobre las grandes distribuidoras y comercializadoras, que implicaría casi un control, si me permite la expresión, soviético de estas grandes empresas para controlar sus beneficios. En un mercado supuestamente abierto, que cada uno pone el precio que le conviene, estas empresas ven el negocio enorme en incrementar los precios de forma desorbitada, sin que tenga nada que ver muchas veces con los costos de producción, sencillamente por ganar más y más. Esto implica, evidentemente, un aumento enorme de la inflación, tensiones financieras, y la única solución que entiende la señora Lagarde y los responsables de los bancos centrales es, en lugar de controlar a estas grandes distribuidoras y limitar sus beneficios, ya no estamos hablando de controlarlas y hacerlas casi soviéticas, ¿no? Sino limitar sus beneficios. En lugar de eso, lo que hacen es la vía de la paralización del sistema productivo, que esto tiene implicaciones gravísimas, no solo en el tema hipotecario, sino va a tener repercusiones en el tema de financiación de las empresas. Una vez que las empresas carecen de financiación para seguir adelante, quiebran. Y la quiebra implica decenas de miles de trabajadores a la calle, que es otra de las consecuencias que desgraciadamente podemos ver en un futuro más o menos inmediato. Eduardo, acabas de decir soviética, ¿no? Y aunque la Rusia actual no tiene nada que ver con la Unión Soviética, ¿no? Eso creo que todos lo tenemos bastante claro. Igualmente, quiero aprovechar que dijiste soviética para referirme a una información que llega precisamente desde Rusia con respecto a esta cuestión, ¿no? De la caída del Silicon Valley Bank. Y aquí tenemos las palabras, aquí está la noticia de la agencia TASS, las palabras del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien dice: el sistema bancario de la Federación Rusa está asegurado contra la crisis que se desarrolla en los Estados Unidos. Dijo que el sistema bancario ruso
está en cierta medida, como decía el titular, ¿no?, asegurado contra el impacto negativo de la crisis en Estados Unidos por las sanciones impuestas previamente por Occidente a Rusia. Así lo anunció el martes, como decíamos, el secretario de prensa del presidente, Dmitry Peskov. Ahora prácticamente, dice, no hay ninguno porque nuestro sistema bancario, por supuesto, tiene, digamos, ciertos lazos con algunos segmentos del sistema financiero internacional, pero en su mayor parte está bajo restricciones ilegales nuevamente introducidas por el colectivo occidental. Por lo tanto, no hay daño. Aquí estamos hasta cierto punto asegurados contra el impacto negativo de la crisis que ahora se desarrolla al otro lado del océano, según respondió a periodistas cuando se le preguntó si los problemas de Estados Unidos podrían contagiar al sistema de la banca rusa. Eduardo, esto viene a dar validez a aquella frase de que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí, evidentemente para el gobierno ruso representa un empujón de moral, ¿no? Porque cuando decían algunos portavoces del gobierno ruso al inicio de la guerra que Europa se estaba pegando un tiro en el pie y otro en la cabeza, pues efectivamente Europa se ha pegado un tiro en el pie y 2 tiros en la cabeza, porque gran parte de lo que está pasando también tiene una repercusión directa o indirecta con la guerra en Rusia y con las sanciones que, de forma estúpida, como ya hemos venido analizando en estos programas, de una forma muy estúpida ha impuesto la Unión Europea y Occidente contra Rusia. La resultante es de que precisamente muchos de estos bancos, de estas empresas que tenían de exposición inversiones en Rusia, acaban de perder estas inversiones precisamente por la imposición de las sanciones económicas. Y más tarde, más temprano, en este caso ha sido más temprano que tarde, esto ya ha tenido una repercusión clara en la quiebra de los bancos norteamericanos y ahora en los problemas que va a tener la financiación también en Europa. Esto es una cuestión indirecta, una consecuencia indirecta de esta guerra y de las sanciones que de forma, repito, absolutamente estúpida ha impuesto la Unión Europea contra Rusia, ¿no? Es decir, al cortar las inversiones, empresas europeas tenían inversiones en petróleo, en gas, las alemanas tenían, por ejemplo, Gulf Stream, las inversoras alemanas habían puesto 10.000 millones de euros para la conectividad de los gasoductos. Todo este dinero se ha volatilizado por efecto de la guerra y ahora estamos viendo las consecuencias de este desastre económico anunciado, por otra parte, ¿no? Esta es la historia de un desastre económico anunciado. No era necesario ser muy listo, no era necesario tener un doctorado en economía por Oxford, ni ser ayudante de la señora Christine Lagarde para darse cuenta de que este desastre que es la guerra y las sanciones provocarían una crisis económica más temprano que tarde, precisamente de la Unión Europea, que es lo que, por desgracia, vamos a vivir. Eduardo, y hay más publicaciones, ¿no? Y sobre todo de las medidas que sopesa tomar la Reserva Federal de Estados Unidos. Y en este caso aquí lo tenemos en este titular, ¿no?, de este periódico que dice: la Fed sopesa endurecer las condiciones a los bancos medianos. Y entrando en la noticia ya se puede ver que la Reserva Federal de Estados Unidos está evaluando imponer reglas más estrictas para los bancos medianos con el objetivo de evitar que se repita otro episodio como el reciente colapso de Silicon Valley Bank, intervenido el pasado viernes por las autoridades financieras. Según indicó al diario Financial Times, una fuente familiarizada con la situación, el Banco Central de Estados Unidos estaría revisando los requisitos de capital y liquidez que fija para las entidades, especialmente en el caso de aquellas con activos entre 100.000 y 250.000 millones de dólares. Pero ya que estamos mencionando a la Reserva Federal, vamos con otra publicación que te presento a ti y a la audiencia, Eduardo, y que tiene que ver con un tuit que se ha publicado porque, bueno, se está hablando en estos últimos días de que está la idea, ¿no?, o por lo menos estaba hasta la semana pasada, de subir los tipos de interés en Estados Unidos. Y hay un tuit aquí de Sven Henrich que dice: dentro del cerebro de Powell, ¿no?, de Jerome Powell, el
presidente de la Reserva Federal. Si subo los tipos por 50 puntos que señalé, explotaré el sistema. Si subo por 25 puntos, todavía puedo hacer estallar el sistema. Si no subo, pierdo credibilidad. Si me corto, parece que entré en pánico y puedo hacer estallar el sistema. Da la impresión de que se ha metido como en una ratonera el sistema financiero de Estados Unidos, Eduardo. Está en una absoluta ratonera. Pasa que parece mentira que supuestamente gentes que deberían ser, al menos se les presupone, cierta inteligencia, no hayan sido capaces de ver los balances y la situación financiera. Porque hace muchos meses que la inflación sigue subiendo, más o menos, con más o menos rapidez en algunos casos, con extraordinaria rapidez, y parece que todos estos reguladores y estos sabios y científicos sean incapaces de leer un balance, ¿no? Algo tan elemental, ¿no? Si la inflación sube, el único remedio que tienen para ellos es cortar y matar la economía, ¿no? Subiendo los tipos de interés. Como han dejado que la inflación suba, porque consideraban que en aquel momento producía más beneficio para los grandes bancos, permitieron una subida de la inflación, esta se les disparó y ahora tienen que recurrir no al bisturí, sino al sablazo, y imponen un corte draconiano en la financiación a las empresas, subiendo los tipos de interés. ¿Cuál es el resultado? Que ahora tienen una doble elección, y las dos elecciones son malas. Si suben los tipos de interés demasiado, se cargan todo el sistema, evidentemente. Subir 50 puntos significa que se cargan con toda seguridad el sistema. Si suben 25, es probable, tienen una alta posibilidad también de que el sistema colapse, pero menos. Pero si suben menos de eso, toda la política y este tipo de personajes son profundamente engreídos de sus capacidades, se demuestra que todo lo que decían era mentira. Estaban absolutamente equivocados. La solución no es subir los tipos de interés. Y por otra parte, si hacen descender los tipos de interés, la gente se dará cuenta, entrará en pánico y dirá que esto es el final de los tiempos y la gente irá a retirar sus fondos de inversión. Así que tienen un mal dilema esta gente. Pero claro, se han metido en este dilema por su propia incompetencia. Vamos, si te parece, ahora con otra publicación, Eduardo, lo que ha informado el canal de televisión Negocios TV, ¿no? En su página web. La Reserva Federal investiga a las fintech y el posible blanqueo de capitales en los bancos de criptomonedas, mientras que los 2.000 bancos basura con patrimonio negativo, si atendemos a las valoraciones de sus activos por los altos tipos de interés que en un segundo plazo, en un viraje de la Reserva Federal hacia el control de las monedas digitales, por lo que la crisis financiera trae un cambio de regulación que podría interrumpir el flujo hacia las fintech. Esto, volvemos a repetir, volvemos a caer en la reiteración, si se quiere, ¿no? Pero es más complicado de lo que lo quieren vender y puede traer consecuencias más graves de lo que se piensa, ¿no? Es muy evidente, ¿no? La noticia de que 2.000 bancos aproximadamente en Estados Unidos en realidad están en números rojos, es decir, tienen balances negativos, mientras la propia Reserva Federal los considera que tienen balance neutro, es decir, los contabilizan en el momento inicial de compra de este banco, no en la realidad de los activos que ahora tienen, es un enorme engaño al sistema financiero que en un momento dado tendrá que salir a la luz y arrastrará también, profundizará sin duda alguna la crisis financiera, ¿no? Porque lo que no es de recibo es que se puedan mantener bancos que supuestamente son rentables cuando en realidad solo son rentables de forma ficticia, ¿no? Porque los balances han hecho un ajuste y han dicho tiene que salir esa cifra sí o sí, aunque no salga, aunque no sea verdad, ¿no? Porque todo el sistema depende de la credibilidad o la creencia de los inversores que esos bancos son rentables
y están bien vigilados y protegidos. Y volvemos a lo mismo. Silicon Valley Bank, escasamente 3 días antes de la quiebra del viernes pasado, salía en 16 reguladores, 15 de estas empresas que vigilan teóricamente la solvencia de los bancos, decían de los 16, 15 decían que era un banco que había que comprar sus acciones porque era un banco rentable y que tenía futuro, ¿no? Una sola de 16 invitaba a sus inversores a vender las acciones de este banco porque no era suficientemente sólido. Fíjense, 15 a favor de mantener la calificación, es decir, decían que era un buen banco 3 días antes de que el banco entrara en quiebra, ¿no? Y esta es la realidad, que estamos delante de un sistema financiero absolutamente falso, en la que se ocultan los datos, en la que no sabemos, en esta especie de bruma que intentan poner delante, no sabemos cuál es la situación financiera hasta que estalla esta situación y vemos como los bancos norteamericanos, algunos quiebran, y vemos como grandes bancos europeos, Credit Suisse y lo que vendrá después, entran en pánico en este momento, ¿no? Y esta es la realidad de este sistema financiero que está basado en la creencia de que hay gente sabia, gente experta, gente racional que está detrás de todo esto y que son honestos, ¿no? Como si el capitalismo de circo, el que estamos viviendo, tuviera algún rasgo de honestidad, ¿no? Una cosa bastante improbable e increíble. Y también, bueno, esto trae consecuencias no solo para las tecnológicas, para los bancos y demás, sino que también trae consecuencias a nivel más micro, ¿no? Por decirlo de algún modo. Eduardo, aquí podemos ver este titular, ¿no? Dice: la crisis de Silicon Valley Bank amenaza con recortar el crédito a empresas y familias. Y si avanzamos un poquito, aquí en la noticia se puede leer que sí que tendrá sus consecuencias como un potencial incremento del riesgo de crédito, por lo que se podría cerrar el grifo de financiación. Fuentes financieras explican al Independiente, o sea, este medio al que estamos refiriendo, que no está caída, que esta caída no supondrá un colapso financiero como ocurrió en la quiebra de Lehman Brothers, dice, pero sí que hará que se restrinjan más los créditos. Las entidades financieras mirarán con mayor detenimiento la financiación que se destine tanto a hogares y familias por miedo a un aumento de la morosidad. Sí, esta es una de las consecuencias que va a tener esta crisis. A ver, una consecuencia bastante normal, ¿no? Puesto que siempre sucede de esta forma, ¿no? Lo primero que se va a restringir es el crédito hipotecario, se van a restringir el crédito a las empresas, porque, claro, hay un mayor miedo a la morosidad, es decir, que la gente no pueda devolver los créditos y eso hace que los bancos sean mucho más temerosos de prestar dinero a la gente, lo cual implica, evidentemente, como consecuencia inmediata, una crisis financiera y una paralización económica, que en realidad es lo que buscaban, parece ser, los bancos centrales europeos, la señora Christine Lagarde y la Fed norteamericana, ¿no? Esta es una de las consecuencias, pero advierto, la otra consecuencia importante va a ser que los fondos de pensiones privados, que en muchos casos en Europa, de hecho, son fondos públicos gestionados de forma privada, van a entrar también en una crisis sistémica muy importante. Lo que aquí se ha hecho en España en los últimos meses de potenciar los planes privados de empresa, ahora se demuestra que era una absoluta insensatez, ¿no? Porque hasta ahora las pensiones en España estaban protegidas por el Estado y en este sentido eran perfectamente equilibradas y estaban perfectamente saneadas. En cambio, en Europa, fondos privados de pensiones que están regulados y protegidos, cuyos inversores son los grandes bancos, estos grandes bancos si quiebran estos grandes bancos, los fondos de pensiones también corren de riesgos de quiebra.
Y esto es también una de las consecuencias directas que puede tener la caída del sistema financiero. Esperemos que nos equivoquemos en este análisis, porque si no las consecuencias pueden ser enormemente dramáticas para toda Europa. Eduardo, ¿cómo definirías en una frase lo que está ocurriendo? En una frase, yo lo definiría mejor en una sola palabra: caos. Caos financiero. Sería la mejor palabra que puede definir lo que está pasando en este momento. Caos financiero. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu presencia hoy en Realpolitik Room. A vosotros y hasta la próxima.